Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a cualquier hora que estén viendo este programa. Bienvenidos a Sobre Todo. Este es el primer episodio de Sobre Todo, como escucharon en el pilot o el episodio 0. En este segmento de la cuadra nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes discusiones que por lo general lo tenemos a privado y quisimos compartir con ustedes para informar, para educar y también para discutir. Ustedes nos pueden comentar qué opinan y todo eso. Bueno, ya luego van a comenzar o para que nos acaben. Para que nos acaben también. Ya luego ellos van a entendiendo lo que se trata el segmento. Bueno, el día de hoy yo decidí llamar a Marlon y decirle: Marlon, ¿qué tú crees de la clonación? Porque como de la clonación como que no se habla. Bueno, tú sabes que se hizo una novela a principios de los 2000 o final de los 90, hay que chequear, que se hizo muy famosa en Latinoamérica. Me parece que la novela es o brasileña o es turca. No, hay que chequear. Y se hizo esa novela y el tema se hizo popular. Pero la clonación es una realidad. Sí. Habría primero que discutirlo un poquito técnicamente para luego saltar a emitir opiniones al respecto. Claro, dale. Vamos técnicamente yo diría que la clonación no es más que la producción de un ser vivo en función de una célula, incluso una célula especializada, porque hay diferentes tipos de células. Hay lo que se conoce como células madres, que son células que todavía no tienen una especialización genética, o sea, no hay una especialización ya desarrollada, una especialización biológica. Por ejemplo, desde las células madre, de esa célula madre se puede volver célula que para el pelo, o una célula que funcione como músculo para el corazón o para el hígado, para lo que sea, ¿no? Entonces, el asunto de la clonación es cómo una célula ya especializada, a partir de esa célula se puede crear un ser humano, o no un ser humano, un ser vivo desde esa célula especializada. O sea, y eso ha sido un hito de la biología. Y básicamente es eso, cómo esa célula especializada puede volverse otro ser vivo. Y lo vimos con Dolly, ¿no? Exacto, en 1997, ¿no? 1997, y no ha sido el único caso. Creo que es el caso más popular, pero no es el único de los casos. Yo creo que fue el caso más exitoso, porque la oveja Dolly llegó a vivir algunos años, 6 años creo que fue. 6 años. Y incluso creo que tuvo babies de oveja, ¿no? Sí, tuvo baby, y me parece que vivió 6 años, cuando la edad promedio es entre 2 y 13. Exacto. Y se cree que es porque los telómeros, que son parte de la estructura celular, eran muy cortos, y no se sabe, yo no sé con certeza por lo menos porque sirven los telómeros, pero yo sé que un telómero largo permite mayor reproducción celular, y como Dolly tenía un telómero ya corto porque era de una célula propia de una... Que ya tenía 6 años. Ya tenía 6 años, entonces tenía poca capacidad de reproducción celular. Claro, y sin reproducción celular, cuando a ti se te mueren células todos los días se nos mueren células, entonces no podemos producir células. Creo que murió de cáncer, ¿no? De hecho, que el cáncer, ojalá que tuviéramos un médico en algún punto del programa para que nos explicara exactamente cuál es la relación entre los telómeros y el cáncer, porque los telómeros me parece a mí que son fundamentales para entender el proceso del cáncer, que es una reproducción celular descontrolada. Bueno. Para darle un poco de simpleza al punto de los telómeros, se supone que, por ejemplo, si coño, ya se me fue ahí, por ejemplo, un organismo se quiere clonar y el organismo vive, estamos hablando puede ser un animal, puede ser cualquier cosa que se pueda clonar, el organismo vive por lo general, como por ejemplo 10 años, y se clona y comienza el proceso de clonación cuando tenga 3 años, entonces el clon va a vivir por los 7 años que uno esperaría un promedio de 7 años, exacto. Porque ya una célula que tiene 3 años de edad. Exacto. Ahora, también hay que entender de que la clonación es un tema se habla poco, porque no hay mucho suceso, no hay mucho éxito en el proceso de clonación. Se dice que solamente un 1%, y eso es solamente o sea, un 1% de éxito en los procesos de clonación, y eso es solamente lo que ellos deciden anotar, o sea, que se dice que... Sí. O sea, lo que deciden oficializar, ¿no? Y pues imagínate, menos de un 1%. Pero con el avance del tiempo, ese 1% va a aumentar. Y si aumenta, y es posible
la clonación y con mucho éxito la clonación humana, Sí. habría que preguntarse las implicaciones sociales del proceso de... Bueno, de clonación. esa es exactamente la pregunta de hoy. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú crees que afectaría a la sociedad Sí. la clonación? Un proceso de clonación exitoso. O sea, que tú puedes ir a una farmacia, oye, yo quiero quiero que me clonarme. clonen. ¿Dónde? ¿A cómo Sí. son? O sea, ¿cómo tú crees que afectaría eso a la sociedad? Si llegamos, obviamente, tomando en cuenta esta sociedad moderna, la de hoy, tú sabes, la de hoy, Sí. si se normaliza, si se estandariza el proceso de clonación, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees Bueno, tú sabes que la clonación es eso mismo, es clonar a un ser vivo, Sí. clonar a un ser vivo biológicamente, porque los seres vivos tienen un componente por lo menos biológico y un componente social. Porque, o sea, ahí está el caso de los gemelos, ¿no? Que Sí. los gemelos tienen idéntica carga. Que son en esencia clones, ¿no? Que son en esencia clones que se dan en el vientre de la madre, que en esencia Exacto. clones, ¿no? Pero que tienen personalidades diferentes, comparten características. Y uno se preguntaría si genéticamente son iguales, ¿por qué tienen cierta diferencia? Porque la madre de los gemelos inmediatamente los identifica, ¿no? Este fulano y este aquel, aunque tú dure 10 años. Aunque se haga un lunar. Sin poder identificar, claro. Sí. O sea, la verdad es que aunque hay una carga genética similar, siempre la genética se expresa en función de una ambientación, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces hay un componente social también, y ese componente social va a desarrollar las personalidades. Okay. Partiendo de ese asunto, de que la sociedad va a generar un outcome, si se quiere, es decir, un producto distinto, va a diferenciar a los clones. A pesar de eso, vamos a tener seres que en el caso de que la clonación ya se socialice, sea totalmente normal, que salga un proceso vamos a tener muchos seres humanos, en el caso de que lo hagamos en humanos, con características similares. Porque la experiencia social de dos personas, por ejemplo, en Manhattan, aunque tiene sus diferencias, bueno, claro. Tú te imaginas entonces una Manhattan donde hay 5 o 10% de la población que son clones, o sea, que tienen una misma carga genética encima. O sea, yo creo que le quita riqueza a lo que nosotros conocemos, porque sin lugar a dudas, la variabilidad de la información genética que tenemos nosotros, complementada con la experiencia social, eso sencillamente enriquece la vida. Claro que sí. Tú sabes que hay diferentes puntos de verlo, eso por ejemplo con humanos que tú dijiste, pero en caso de que sea en el ganado, que se use la clonación en el ganado y que tú digas, bueno, una vaca me cuesta tanto, pero clonarla me cuesta tanto, aunque me dure menos años, es menos dinero. O sea y que tú puedas siempre tener un ejemplar de una vaca que sea exitosa, o sea, un ejemplar que dé buena leche y buena carne. Buena leche y buena carne, ¿no? y que nos excusen los veganos, que nos excusen los veganos. Sí, los veganos. Pero eso. Los veganos. Sí, no, pero lo pudiéramos extender el mismo argumento para hay ingeniería genética ya para vegetales y eso, para sí. Vegetales, ya como es más común, obviamente, como que ya eso ya es algo ya que entiendo que está normalizado, ¿no? Sí, hay ingeniería genética, que me parece que eso se diferencia de la clonación como la estamos tratando. Sí, ingeniería genética para que ciertas características sean predominantes, pero no Exacto. Me parece que exactamente clonación. Exacto, bueno. Ahora, habría que preguntarle, por ejemplo, tú sabes que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial te decían a ti que había una raza superior. Entonces, es posible que una persona que crea el argumento de razas superiores o de condiciones superiores te vaya a decir a ti que la clonación es positiva. Espérate, que esas son aguas profundas. Déjame un traguito. Date un trago de cerveza. Sí, porque si los alemanes te dicen a ti, este hombre blanco, especialmente de esta parte del mundo, tiene superioridad siendo... A ese que vamos a clonar. Vamos a clonarlo. Vamos a clonarlo. Tigre alto, 6'5". Tigre alto, 6'5", blanco, rubio, inteligente. Nos jodimos todito. No, nos jodimos todito. Diga $1,000 cada uno, no, así no. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasaría si llega a ese punto de normalización? Si entendemos que podemos ir al tren, por ejemplo, o una tienda y que veamos un clon y que sean estas mismas personas. ¿No crees que va a haber un desbalance social? Porque, coño, si hay tantos seres perfectos, porque de tanto clonar, y va a haber un filtro social de a quién vamos a clonar. Claro.
Entonces, en algún va a haber un punto, estándar popular, ¿no? Exacto. En algún punto se va a llegar bueno, todos se van a parecer, pero todos van a ser más cercanos a la perfección, al estándar, exactamente. Vamos a ver 17 de Kim Kardashian, estamos hablando, obviamente, de los estándares de la sociedad. Sí. 17 Kim Kardashian en una bodega, comprando pollo. Imagínate eso. No, sería complicado, honestamente. Y eso sería una estocada fatal para las personas que de manera positiva están tratando de proponer unos estándares diferentes en el aspecto de la belleza y de la apariencia social. O sea, eso sería sencillamente una estocada. Y para mí hay mucha belleza. Para mí hay mucha belleza cuando en toda esta diferenciación que hay en la parte genética y cómo eso puede desarrollarse en un ambiente social específico. ¿Tú estarías de acuerdo en que se clone a cierto tipo de personas? Jamás que se clone un Donald Trump. Nada. Otro trago, espérate. Jamás que se clone un Donald Trump. No, pero, o sea, sí estás de acuerdo con que pase ese proceso en caso de que se normalice la clonación. Bueno, yo no en los seres humanos. Me parece que hay un problema ético. Sí, claro que sí. Lo pudiéramos discutir. Bueno, por eso la pregunta, pero no muy filosóficamente, la pregunta fue, si se normaliza, no que esté en tu responsabilidad, pero si se normaliza la clonación, que Dr. Trump diga, vamos a estar clonando. Okay. No, para mí hay un problema ético. Sí. Yo te pregunto una cosa, ¿y tú qué piensas? Pues sería bueno saber qué tú piensas. Bueno, realmente yo entiendo que partiendo de tu comentario, de que naturalmente va a haber un filtro y que ciertas personas se van a clonar y inclusive si nos vamos a lo político, los gobiernos se van a mira, tú sabes que no, los africanos no me lo clones tanto, clóname los blancos. ¿Tú te imaginas a los chinos colonizando el África con un proyecto de clonación? Ay. O sea, ya son 1.400 millones. No. Y que vamos a llevarlo a 2.000 millones. Y vamos a tirar 600 de eso en las costas de África. No, porque tú sabes que están haciendo la ruta de la seda. Que son unas rutas imitando a la antigua ruta de la seda. Y la presencia de China en África es lo último. Entonces que te digan, necesitamos más chinos allá afuera. Más chinos. Vamos a hacer un proceso de clonación. Y ya el mundo casi no aguanta más chinos. Pero queremos los chinos son... No, obviamente, pero te estamos hablando en términos de población. Sí. Aunque ya los chinos son segundos en población, el número 1 es India. ¿Ya hace cuánto? Sí. No, bueno, los modelos de predicción te dicen a ti que en este momento India debería ser el número 1. Debería ser el número 1. Todavía no hay estadísticas que confirmen eso, pero según los modelos o los indios mismos, no, un proceso de clonación de India, ¿no? Tú te imaginas el desbalance, la diversidad. Por eso las apariencias, la belleza. Yo soy de las personas que piensa que lo que hace el mundo es ese balance, esa diversidad, la diferencia de color de piel, la diferencia de personalidad, la diferencia, porque cuando se clona, puede que pase, que afecte la personalidad, ¿no? En el seres humanos. No se ha tratado, obviamente, pero se entiende que sí. Ya por algunas cuestiones genéticas. Y entonces yo estaría totalmente en desacuerdo de que se normalice la clonación. Pero sería muy interesante ver hasta dónde llega la ciencia, hasta dónde llega la ética, la moral de qué sé yo. Yo siento que cuando tú clonas, tú estás como evaluando la condición humana, que tú la estás limitando a un aspecto físico. ¿A un aspecto físico? Sí, claro. Ahora, no quiero que terminemos sin antes hacer una pregunta. Sí. Porque la clonación, tal y como es cuestionable, pero ¿y la ingeniería genética en humanos? Los mutantes, man. No, o sea, que yo pueda asegurar que mi próximo hijo, que mi próxima hija, tenga ciertas características, que no es exactamente clonación. ¿Cuáles son las implicaciones éticas que tú ves? Me parece mucho el tema, ¿no? Bueno, pero mira, tú sabes que yo creo que éticamente esto sería más aceptable. La ingeniería genética. Porque si ya se puede, por ejemplo, tú puedes ir a un centro de donación y decir, yo quiero un hijo que sea así, así, así. Entonces, ¿por qué no decir yo quiero mi hijo que sea
que tenga esto y esto. Bueno, yo estaría de acuerdo siempre y cuando la ingeniería genética se utilice para asegurar que los niños y niñas salgan lo más saludable posible. En caso Siempre de, y por cuando, ejemplo... para prevenir enfermedades. Exacto, eso tú yo. sabes que hay enfermedades que se dan en el momento de la concepción, en el momento que nacen al principio. Para que eso no suceda, me parece que la ingeniería genética se pudiera utilizar. Pero también hay enfermedades que desarrollamos después porque tenemos inclinaciones genéticas a desarrollar algún tipo de cáncer o a desarrollar algún tipo de enfermedad. Justamente en casa estaba yo pensando que, por ejemplo, hay una familia que desde tatarabuela, bisabuela, abuela, hija, nieta, tienen, o sea, salen mucho con cáncer la familia. Entonces, sería utilizada ahí para, mira, yo quiero que mi hija no sufra de esta vaina, vamos a pagarte tanto para que esté en la familia. Exactamente. Vamos a hacer uso de la ingeniería genética y sanar, no para alterar, porque ya estaríamos entrando a las mismas aguas de la clonación. Sí. Donde se está minimizando el valor del ser humano, ¿no? Exacto. Para curar, para sanar. Para sanar, estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Bueno, señores, yo creo que se ha hablado mucho. Sí, muchísimo. Ya, ¿no? Y tengo que buscar una cerveza porque ya tú te me fuiste al año. No, ya, esta es mi segunda, ¿eh? Por si acaso. Bárbaro. Muchísimas gracias, señores, yo no sé ni qué tiempo ha pasado, sí, pero muchísimas gracias por estar aquí y escuchar hasta el final. Esta es la temática más o menos que vamos a estar siguiendo. Nosotros vamos a sacar temas. Ya yo voy a dejar de llamar a Marlon para hablar de temas así y vamos a hablarlo con ustedes también para que sea lo más natural posible, ¿no? Perfecto. Achadito. Exacto. Señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.